Antes del gran auge de la civilización griega, civilizaciones como la hindú, los egipcios y los babilonios pensaban que el centro del cuerpo humano era el corazón. Este es el famoso cardiocentrismo. Pero no fue hasta la entrada en escena de Almión de Crotona en el año 540-500 a.C., considerado uno de los primeros en estudiar e investigar sobre la anatomía humana a través de la disección anatómica, que cambió esta dinámica, otorgando así la centralidad al cerebro. Ese es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. Almión pensó que lo que somos en gran medida está en nuestro cerebro. De hecho, de Grecia surgió el famoso imperativo que estaba en el frontispicio del oráculo de Delfos: Nocti se auton, conócete a ti mismo. Para conocerte a ti mismo debes primero entender el cerebro humano, porque es el centro de las sensaciones, el centro de los pensamientos y el centro de los que nos distingue como seres humanos. Ahora bien, ¿es esto del todo cierto? ¿Está la mente humana confinada al cerebro? ¿Cómo es posible que, de alguna manera, esa masa gelatinosa de 1,5 kg de peso de media, con aproximadamente 100.000 millones de neuronas y una media de 7.000 conexiones sinápticas por neurona, es capaz de tener pensamientos conscientes, como en el fondo un proceso electroquímico? Esta es la cuestión: ¿cómo en el fondo un proceso electroquímico puede sugerir subjetividad? Desde que Grecia vivió el interés por el cerebro, las cuestiones antes mencionadas han acuciado las grandes mentes de la historia de la humanidad. Es evidente que somos distintos a las demás especies que poblan la naturaleza. ¿Y en qué radica esa distinción? En el aspecto mental. De hecho, la peculiaridad más importante del hombre con respecto a las demás criaturas se manifiesta por encima de todo en la posición de un lenguaje articulado, y es a través de esos mecanismos que somos capaces de expresar pensamientos, entidades metafísicas y materiales que reflejan un rico mundo interior. Y no conocemos ninguna otra especie que posee esta capacidad. El lenguaje simbólico nace del hecho de que el hombre conoce las cosas de su realidad y busca un símbolo, un nombre que las represente. Si el hombre no tuviera la experiencia de las realidades en cuanto tales, no buscaría esa palabra denominativa y solo poseería un lenguaje que, como en el caso de los animales, sería un lenguaje emotivo, resultado del instinto de la emoción, de la angustia, del hambre o del frío. Los animales no han desarrollado un lenguaje simbólico, no han puesto nombre a todas las cosas y por tanto no las conocen como tales. El hombre no solo tiene una relación mecánica con lo sensible, no solo experimenta el influjo de lo sensible y lo material por los sentidos, pues tiene también un conocimiento intelectual de las cosas, por el que las distingue de sí, se suelta y se distancia de ellas, de modo que puede elegirlas para sus fines. El animal no se distancia de las cosas materiales en cuanto a cosas y así no puede elegirlas. Sus movimientos son siempre los mismos. Su trayectoria es lineal, no es historia como la historia humana, sino que es mera vida animal, totalmente predecible. De hecho, nos distanciamos del mundo animal por mucho cuando nos damos cuenta que el objetivo esencial del habla humana no es la comunicación. La comunicación existe en todas las partes del reino animal, pero el lenguaje humano es en primer lugar un medio de conocimiento. Esto abarca un acceso intelectual espiritual al mundo observable y su esencia radica en la posibilidad de asignar significados específicos a los sonidos articulados, haciéndolos mentalmente accesibles. Sin ir más lejos y sin miedo a equivocarnos, sin conocimiento no podríamos comunicarnos. Bien, todo lo dicho hasta ahora se condensa en lo que llamamos actualmente el problema mente-cerebro. ¿Por qué es un problema? A efectos epistemológicos es necesario distinguir dos tipos de explicaciones: la explicación en términos de condición necesaria y en términos de condición suficiente. La condición necesaria de la mente es, por todo lo que sabemos, el cerebro. Esto es una tesis que prácticamente nadie negaría. Un ser que sufra de algún tipo de lesión en las áreas de Broca, el lóbulo frontal y de Wernicke, el lóbulo temporal, está, vetado de ejecutar sus funciones lingüísticas con normalidad. En el caso de Broca, prácticamente no puede desplegar un discurso inteligible, pero puede comprender el lenguaje, y en el caso de Wernicke, es a la inversa. Habla bien, produce fonemas articulados, pero lo que dice no tiene ningún sentido. Pero con la condición necesaria no tengo necesariamente explicado todo el fenómeno. Una cosa puede ser condición necesaria, pero solo con eso a lo mejor no he explicado todo el fenómeno de la conciencia. Esa sería la explicación en términos de condición suficiente, que yo sea capaz de explicar qué sistemas neurobiológicos bastan para que tengamos conciencia. Este es el gran interrogante que no ha podido responder la ciencia y por eso está encasillada en la sección de pendientes. Podemos examinar meticulosamente el cerebro como un bisturí, podemos diseccionar sus capas y mediante ingeniosos métodos de tinción llegar, como lo hizo el doctor Ramón y Cajal, hasta las células nerviosas, pero nunca podemos ver físicamente los pensamientos, el yo, la conciencia en sí misma, circulando a través de los circuitos neuronales.
y cerebrales. Ciertamente la neurociencia ha progresado muchísimo en estos últimos tiempos y las técnicas de neuroimagen, por ejemplo, han revolucionado el conocimiento del cerebro, porque son técnicas no invasivas que me permiten ver a tiempo real qué áreas se están activando del cerebro cuando un sujeto ejecuta tal o cual acción. Esto es absolutamente maravilloso. Las tenemos, creo que desde los años 80, y todos los experimentos que se han realizado para ver qué áreas se activan cuando, por ejemplo, un sujeto recita un texto, dice tal o cual palabra, piensa según leyes lógicas o no según leyes lógicas, pues bueno, ha revolucionado todo el campo de las neurociencias, ¿no? Porque hemos podido cartografiar estructuralmente el cerebro, las conocidas áreas de Brodmann, que viendo la actividad cerebral que suscita los pensamientos, este es el punto de inflexión, que es que yo veo la actividad cerebral que suscita los pensamientos, pero esto nos lleva a un estudio de los efectos y no de las causas o del origen, por razones evidentes, ¿no? El objetivo de la ciencia, por tanto, es una visión unitaria del mundo, integrando parcelas aparentemente distintas desde la física, de la materia elemental, la cosmología, cómo evoluciona el universo, ¿no? La química, los elementos químicos y finalmente la biología. Pero parece que hay un punto en el que el poder explicativo de la ciencia se detiene y flaquea, que es el de explicar el origen de la vida y lo que nos interesa, el origen de la autoconciencia humana. Alfred Wallace, el que descubrió la teoría de la evolución por selección natural con independencia de Darwin, ha sido un gran olvidado, el pobre hombre. Pero bueno, es uno de los grandes científicos del siglo XIX y captó este problema y sentenció que hay una frontera infranqueable y prácticamente entre lo inconsciente y lo consciente, es casi un todo o nada, y él dice, si yo tengo muchísimos granos de arena, puedo unir 1 millón de granos de arena o 1000 millones de granos de arenas, o todos los granos de arena del universo, que si el grano de arena es inconsciente, por mucho que yo integre granos de arena, no van a ser conscientes. Es decir, si la parte es inconsciente, el todo no va a ser consciente. En otras palabras, dice, hay un salto. Nos viene a decir que por mucho que nosotros tengamos átomos de carbono, tengamos hidrógeno, los elementos fundamentales, digamos, de la tabla periódica en nuestro cuerpo, si esos elementos no son conscientes, por mucho que yo los integre, no voy a tener conciencia por arte de magia. Bueno, a continuación quiero pues un poco sondear, ¿no?, lo que son los prodigios que nos arroja la mente humana, ¿no? Porque antes de seguir desarrollando el tema presente es necesario vamos primero a definir la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Si me preguntan qué es la conciencia, yo debo de responder voy a aludir mejor a una famosa distinción de Descartes, que la conciencia es todo aquello de lo que somos conscientes que ocurre en nuestro interior en tanto tenemos conciencia de ello. Esto es la autoconciencia, ese movimiento reflexivo, el sé que sé, la capacidad de volver sobre mí mismo, esa reflexión. Y los prodigios son los siguientes. Por ejemplo, el prodigio número 1 podemos citar que todo lo que percibimos no se nos presenta como una mera suma de estímulos sensoriales, es decir, es en un medio donde recibimos información por la vía auditiva, olfativa, visual, etc., la mente logra entregarnos un marco unificado que envuelve e integra todos esos elementos. Y aquí pues hay un subproblema, un subapartado en lo que es el tema de la conciencia, que es el llamado binding problem. ¿Cómo es que la mente logra unificar todos los estímulos que recibe del exterior? El segundo fenómeno, diríamos, el fenómeno de la subjetividad y el mundo interior de las personas. Y aquí es interesante referirse a los qualia. Y si alguien me pregunta qué son los qualia, pues es una terminología famosa que usó John Locke, y serían aquellas cualidades del mundo que yo solo puedo definir subjetivamente. Por ejemplo, el color. Yo no puedo dar una definición objetiva del color. Puedo decir que el color azul tiene que ver con tantos nanómetros en la longitud de onda en el espectro electromagnético. Sí, y yo te diría muy bien, pero con eso no definimos qué es el azul. Es decir, por más que aluda a los nanómetros del espectro electromagnético, ¿cómo es el verde? ¿Cómo es el azul? ¿Ven los demás el mismo verde que veo yo o el mismo azul que veo yo? Absolutamente nadie puede penetrar en nuestra mente y visualizar el contenido de nuestras representaciones internas, que a su vez son inagotables, pues están muy unidas a las circunstancias que ha atravesado un individuo y a la propia corporalidad de ese individuo. En el tercer punto deberíamos decir que la mente escapa de las explicaciones funcionalistas, por ejemplo, como la de Hilary Putnam, el que fue un gran filósofo, matemático e informático americano, que concebía la mente como un software y el cerebro como un hardware. Es una aplicación, bueno, es muy interesante, ¿no?, basada en la analogía con un ordenador, pero el problema es que el cerebro no es un ordenador. Hay una diferencia esencial, que es la plasticidad.
Y aquí podemos mencionar la famosa cita del poeta romano Publio Virgilio Marón del siglo I a.C. Pueden porque creen que pueden. El estímulo que nos proporciona las certezas que manejamos y la voluntad que nos confieren esos paradigmas es determinante en nuestra proyección, es decir, en lo que somos, hacemos y tenemos. El cuarto punto de los prodigios de la mente humana es que la conciencia es un sistema de supervisión. Yo no soy consciente porque integre mucha información, sino que soy capaz de separarme de esa información y juzgarla externamente. En otras palabras, yo logro distanciarme y con mi yo puedo juzgar esa información que recibo con los parámetros que tengo en el consciente y en el subconsciente, resultando en una integración y retroalimentación de todo lo almacenado en el subconsciente a la hora de analizar la realidad que me rodea. En el quinto punto diríamos que la mente tiene la capacidad de reconocer patrones y de combinarlos. Nuestra mente está especializada en captar patrones como las leyes de la naturaleza, las leyes del pensamiento puro y las leyes de la conducta, y esto me parece que es una gran maravilla que tiene el ser humano. Pero nuestro poder no se queda ahí, en el reconocimiento de patrones, sino en el vigor que posee la mente humana para combinarlos de manera prácticamente ilimitada. El arte combinatorio famoso, por citar al libro de Leibniz de arte combinatoria. Gracias a estas asociaciones, el poder de nuestra imaginación se multiplica exponencialmente, lo que nos da la posibilidad de armar construcciones racionales cada vez más sofisticadas. Esto es un fenómeno sencillamente prodigioso, ¿no? De esa forma hemos podido además conocer el universo que nos rodea. En el fondo, ¿qué es el conocimiento? Es una forma elevada de percepción, pero ante todo es un mecanismo muy refinado de asimilación de la realidad. No es solo percibir el estímulo exterior, sino que lo asimilamos subjetivamente. El penúltimo punto de las grandes incógnitas, ¿no?, sobre la mente humana es el problema de Platón. El problema consiste en dar cuenta, ¿no?, de la especificidad de la riqueza de los sistemas cognitivos que emergen en el individuo sobre la base de su limitada experiencia disponible. Es decir, el problema de Platón es un término dado por Noam Chomsky, es uno de los pioneros, ¿no?, en el área lingüística. Es el problema de explicar cómo podemos saber tanto, ¿no?, dada nuestra limitada experiencia. ¿Cómo es que la mente salva el hiato entre la experiencia y el conocimiento conseguido? No necesitamos ir a la luna para descifrar cómo funciona la luna. ¿Cómo es eso posible? El poder pensar en estructuras complejas sin haber recibido instrucción explícita al respecto, ni tener desde ya la posibilidad de ser consciente de los mecanismos formales que han de aplicarse en ese determinado sistema, y aún así podemos llegar a elucidar los mecanismos, ya sea parcial o total, de dicho sistema. Y esto, algo por ser de dicho sistema, esto es algo simplemente asombroso, ¿no? Por citar un ejemplo, conocemos lo que ocurrió con el gran astrónomo Le Verrier, ¿no? Al estudiar el planeta Urano, se dio cuenta de que algunas desviaciones de este, inexplicables sin la existencia de otro planeta que desviara su curso, por lo que dedujo la existencia de este planeta desconocido. Se apuntó, intentó el hombre apuntar el macroscopio electrónico en aquella dirección, pero no se localizó el planeta que perturbaba a Urano. Le Verrier, en cambio, seguía convencido de que existía tal planeta, y es más, llegó a calcular su tamaño y distancia. Unos años más tarde, el astrónomo alemán Galle, con instrumentos más perfectos, llegó a localizar el planeta Neptuno en la dirección indicada por Le Verrier. Y por cierto, el planeta tenía la distancia y el tamaño predichos por Le Verrier. Ese despliegue de la mente humana es el que nos ha ayudado a discernir aquello que ha estado oculto, ¿no? Y por último, deberíamos hablar de la trascendencia del tiempo y el espacio. La conciencia humana no es simplemente una conciencia puntual. Yo ahora soy consciente de que estoy grabando este vídeo para YouTube, pero también soy consciente de mí mismo a lo largo de mi cronología existencial. Mi mente se extiende más allá del tiempo y del espacio. Estamos conectados al pasado por el recuerdo y el hábito, y al futuro por los deseos, los planes y las intenciones. Con respecto a esto, primero hemos hecho una introducción, luego ahora hemos hecho un recuento, ¿no?, de los prodigios de la mente humana, y ahora vamos a indagar en las actitudes ante el problema mente-cerebro.
existen dos grandes tendencias en el mundo científico y filosófico ante este problema a resolver, ¿no? A grosso modo y de una manera harto simplificadora existen explicaciones dualistas, idealistas. La idea de que el ser humano tiene dos tipos de sustancia en su interior, materia y el espíritu, el cuerpo y el alma. El paradigma por antonomasia es Platón. Y las explicaciones monistas o materialistas, que dicen que en el fondo la mente humana es el cerebro, en último término, el funcionamiento del cerebro, y lo podemos explicar materialmente. Esto ya lo propuso Demócrito, que es uno de los grandes genios de la humanidad, el primer, digamos, científico experimental, Epicuro, y por supuesto Lucrecio. Dentro de estas tendencias encontramos principalmente pues 4 posiciones. Lo que dicen que ya se ha resuelto son los modelos materialistas. Por ejemplo, Daniel Dennett más o menos dice en su libro La conciencia explicada, donde explica que en el fondo la mente es un epifenómeno de la materia, pero ontológicamente es materia, y por tanto la única vía válida para estudiar y desvelar los misterios de la mente es la ciencia. A esta reducción de la mente como producto del cerebro encontramos también explicaciones mecanicistas por parte de Hobbes, Spinoza, Barón de Holbach o Georges Lemaitre. El problema mente-cerebro es un problema insoluble. Ahí tenemos al filósofo norteamericano Thomas Nagel, que escribió un famoso artículo, que el artículo se llamaba ¿Qué significa ser un murciélago? What is it like to be a bat? Donde más o menos viene a decir que ignoramos, es decir, no sabemos qué es la conciencia y el problema mente-cerebro, pero también dice nunca lo vamos a saber. Y luego están los que dicen que en realidad no hay ningún problema con la conciencia porque en realidad no existe. Aquí tenemos a la tradición conductista de los psicólogos J.B. Watson y B.F. Skinner, que nos decían que la psicología debía limitarse al estudio de la conducta humana y su relación con los estímulos que recibe, pero que esa caja negra a la que llamamos mente y conciencia, decían, eso no es científico, eso no hay que estudiarlo. También cabe citar el matrimonio de Paul y Patricia Churchland, que son un filósofo y una neurofisióloga, respectivamente, perteneciente a la corriente eliminativista. Allá donde iban, pues no paraban de predicar que los estados mentales subjetivos deberían considerarse como no existentes porque el estudio de la mente no puede reducirse al campo de las neurociencias. Y bueno, también tenemos a Alex Rosenberg, que en el libro La guía atea de la realidad, cómo disfrutar de la vida sin ilusiones, y tiene otro libro también que creo que se llama Cómo la historia se equivoca, afirma que la mente misma no existe y que es una ficción. Debemos desprendernos, nos dice, nos aconseja, completamente de lo cualitativo. Lo cualitativo realmente no existe, lo único que existe es lo cuantitativo. No hay tales cosas como pensar, no hay tales cosas como querer, razonar, sentir, desear. Solo existe la materia, todo es pura materia, vaciada de intencionalidad, de significado y de aspectos cualitativos. Y bueno, en la otra mano están los que dicen que ya se ha resuelto y te ofrecen pues modelos dualistas. Pues la cara por antonomasia del dualismo es Platón, ya hemos dicho, el filósofo griego y discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, que fundó en el 388 a.C. la famosa Academia de Atenas. Fue además el precursor de la famosa teoría de las ideas, núcleo central de la filosofía platónica. Yo creo que bastante inspirado en él, el que avivó el debate sobre el problema mente-cerebro fue el filósofo y médico matemático francés René Descartes. En su concepción dualista hacía una famosa distinción entre la res cogitans y la res extensa. Descartes es una de las grandes mentes que ha dado la humanidad, ¿no? Porque hizo aportaciones de primer orden a la fisiología y defendía la visión mecanicista del mundo. Quiso explicar el cuerpo humano como un mecanismo donde el estudio de las partes del cuerpo, vistas como engranajes, decía, nos van a dar las respuestas a cómo funcionan. Sin embargo, en su libro Meditaciones Metafísicas establece una frontera, casi como una especie de tregua, diciendo efectivamente, yo puedo aplicar el método científico al cuerpo, pero no al alma. El alma no es un mecanismo. La sustancia pensante o la red cogitans no se puede explicar mediante la materia, pues es inmaterial. El cuerpo humano lo definió como una sustancia extensa, es decir, que se situaba en la materia espacial. Las capacidades exclusivas del hombre residían fuera del cerebro y la mente, un concepto muy solapado con el alma, mente y el cuerpo, aunque entidades separadas, la primera tenía poder sobre la segunda y en general en la materia. Pues están estas 4 posiciones y ahora pues vamos a explorar desde mi punto de vista, ¿no?, cuál es la más acertada. Yo creo que la mente, decir que la mente es un producto espiritual
yo creo que es la posición más acertada en lo que se refiere al problema mente-cerebro. Y luego desarrollaremos por qué. Y luego veremos las objeciones que hay, ¿no? En torno al dualismo y cuáles pueden ser sus posibles respuestas. Bueno, la mente, desde los inicios de la humanidad, ¿no? El hombre se ha preguntado siempre por el sentido último de su vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el sentido último de esta vida? ¿Qué sentido tiene la existencia, el quehacer de todo ser? El ser humano esboza su vida y vive de planes, vive de metas y sueños que piensa realizar, y justamente en el momento en el que alcanza el proyecto soñado, tiene necesidad de volver a planear otro nuevo, de modo que resulta que nada ni nadie en este mundo puede ser su todo. Ninguna obra de arte, ningún escalafón alcanzado, ningún éxito profesional consiguen apagar esa sed de infinito que lleva el ser humano en su interior. El hombre que se dedica a vivir el día a día, el que cimienta su vida en la mera existencia, trata de llenar con placer, con poder, con velocidad, con ruido, y mil formas para huir de la soledad, que ese vacío solo puede llenarlo con un significado trascendente. Hay en el hombre una búsqueda de sentido existencial, porque la esencia del hombre está precisamente en su autotrascendencia. No podemos pasar por alto tampoco la siguiente pregunta: ¿de dónde surge en el hombre la responsabilidad última de su conciencia? El hombre sabe que no puede alcanzar la felicidad a cualquier precio, sabe que el fin no justifica los medios y que hay unos límites morales en su modo de actuar. Siente en su conciencia una responsabilidad que no nace en muchos casos de la sociedad, del ambiente o de las leyes. Cometemos a veces faltas de las que nosotros estamos enterados, y sin embargo sentimos el peso de la conciencia. Cuando el hombre se halla a solas con el peso de su conciencia, siente dentro de sí algo más grande que él mismo. Si nadie lo ha visto, y aquí está la cuestión, si nadie lo ha visto ni va a sufrir consecuencia alguna, ¿ante qué o quién estamos respondiendo en esas situaciones? Si seguimos indagando en nuestro interior y reflexionamos sobre nuestra existencia, nos damos cuenta de que somos seres contingentes, es decir, que no poseemos en nosotros la misma razón de nuestra existencia. Afirmar lo contrario sería decir que somos seres necesarios, es decir, que existimos sin haber recibido de otro la existencia, y en consecuencia sería como decir que hemos existido desde siempre, sin un principio ni un fin. Y alguno dirá: sí, tú recibiste la presencia de tus padres la existencia. Y efectivamente, pero mis padres también son seres contingentes. Esta cadena de dependencia jerárquica no puede prolongarse indefinidamente hacia atrás, puesto que implicaría que únicamente existen seres intermedios contingentes. Pensemos en una cadena de dependencia, como una cadena de hierro que llega desde las nubes hasta la tierra. Naturalmente notamos que ningún eslabón tiene la capacidad de permanecer colgado en el aire por sí mismo. Por lo contrario, vemos que el último eslabón está colgado del eslabón anterior y así sucesivamente. Entonces, ¿es racional afirmar que la cadena de hierro se extiende infinitamente y no cuelga finalmente de la nada? Pues no, si la cadena de hierro permanece colgada, entonces en el inicio de la serie la cadena debe estar fijada en algún lugar que la sostenga. Así la pregunta que podemos destilar de esa cuestión es: ¿quién dio inicio a nuestra existencia y quién es aquel que nos sostiene, ¿no? ¿Y qué hay del pensamiento abstracto? El pensamiento abstracto, la mente extrapola, esa capacidad de la mente de extrapolar y absorber ideas nuevas al considerar aisladamente las cualidades esenciales del mundo que nos rodea, para así formar conceptos como ser, verdad, bondad, vida, belleza, justicia. No tienen nada de materiales, ni son susceptibles de ser medidos, trascienden el tiempo y el espacio. La bondad, por ejemplo, como virtud, no es de ayer ni de hoy, ni pertenece a un lugar geográfico en específico. Debe haber, por lo tanto, en el ser humano un principio que le capacite trascender las barreras sensoriales del mundo material. Con todo esto es evidente que llegamos a dilucidar verdades sin antes poseer un correlato empírico. Nuestra actividad mental es metafísica, es decir, está más allá de los límites de lo físico. Siendo la actividad mental de naturaleza metafísica, se sigue, y es totalmente razonable, que su centro u origen se halle en una fuente metafísica superior pensante. Esa fuente es lo que el ser humano ha llamado Dios. Se pueden discutir los numerosos puntos explicativos que atañen a la figura del Creador, pero no podemos discutir el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Y esta es una de las mayores revelaciones de la humanidad. La traducción
exacta del versículo que aparece en Juan 1:1 es el siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. En las Escrituras, Dios crea y actúa a través de las palabras con las cuales inspira y mueve a su creación. La semejanza, por tanto, que comparte Dios y la humanidad no es corporal, sino mental. Los vehículos de la mente son los pensamientos, y es a través de ellos, en la actividad pensante, donde podemos encontrar a Dios, y se hace evidente que solo al ser humano se le obsequió la habilidad de conocer mentalmente con ideales que están fuera del marco físico. Tenemos esa capacidad de acceso, de un acceso que trasciende, ¿no?, los límites de los marcos físicos. Dios es espíritu, ¿no?, y la mente pues debe de ser espiritual, por lo que acabo de explicar. Entonces, ¿es posible que una entidad inmaterial tenga efectos sobre lo material? Sí. En el vasto y misterioso mundo de la física, uno de los enigmas más intrigantes que ha cautivado a científicos, filósofos y pensadores durante décadas es el efecto de la conciencia en la materia. Este concepto desafía nuestra comprensión tradicional de cómo el mundo funciona y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. Miremos la dualidad onda-partícula. El punto de partida para entender el efecto de la conciencia en la materia es la dualidad onda-partícula. Esta dualidad, ampliamente estudiada en la mecánica cuántica, describe cómo las partículas subatómicas pueden comportarse tanto como partículas discretas o como ondas propagándose en el espacio. El comportamiento de una partícula en un momento dado se determina en parte por si está siendo observada o no. O sea, se comporta como una onda o como propiamente un cuerpo material, depende de si el científico la observa o no. Este fenómeno es ejemplificado en el famoso experimento de la doble rendija, donde un haz de partículas se comporta de manera diferente cuando se observa. Cuando no se observa, la partícula se comporta como ondas, mostrando un patrón de interferencia. Sin embargo, cuando se observan, se comportan como partículas individuales y el patrón de interferencia desaparece. Este cambio en el comportamiento de las partículas, en función de la observación, es un punto de partida clave para comprender el efecto de la conciencia en la materia. En el siglo pasado, los físicos desarrollaron un marco teórico llamado la interpretación de Copenhague, propio de la mecánica cuántica, y esta teoría postula que la realidad subatómica está en un estado de superposición hasta que se observe. En otras palabras, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que el observador las mida. Esto implica que la mente humana desempeña un papel crucial en la determinación de la realidad a nivel subatómico. Con todo esto se podría señalar el hecho de si la mente es espiritual y hallamos su centro en Dios, ¿no? Si la mente trasciende el marco de lo físico y actúa sobre el marco físico y es una cualidad divina, ¿por qué no exhibe en el pensar directamente las propiedades buenas, justas y perfectas de su creador? Y bueno, a este hecho tenemos que responder que sí que lo hace. Lo que sucede es que sin instrucción espiritual alguna, esa trayectoria genuina es susceptible de desviarse. La mente del hombre es como, vamos a hacer una analogía, es como una corriente clara que fluye de una montaña elevada. En su punto de origen no tiene nada que la corrompa o la distorsione, pero a medida que fluye hacia el plano de la experiencia, encuentra la obstrucción de la duda, del miedo, de los temores, ante los tantos modelos de vida que existen. Es aquí donde se construyen las represas. Su curso cambia de muchas maneras, pero este curso puede ser corregido si nos perpetuamos mediante la renovación y purificación de nuestra mente. Todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Podemos leer en Mateo capítulo 7 versículo 8. Y es que el que busque genuinamente a Dios lo hallará, y ese encuentro se produce cuando te conoces a ti mismo, porque aquel que se conoce verdaderamente a sí mismo conoce a Dios. Esto creo que es un refrán árabe, creo que podemos encontrarlo en el Corán. El que emprenda dicha búsqueda tiene que saber que el reino de Dios, el mundo espiritual, está entre nosotros, no está en un lugar llamado cielo ni en una realidad paralela. Por así decirlo, el mundo espiritual nos envuelve y solo podemos dar cuenta de su existencia si elevamos la mente a la frecuencia con la que vibra dicho plano. Cuando tú quieres sintonizar con el programa de la emisora 94.5 FM, no pretendas buscar ese programa en la 93.6. Del mismo modo, el hombre no puede experimentar nada de lo que previamente no se haya hecho consciente. Si el único campo que contemplas es el campo de los fenómenos físico-químicos, tu comprensión de la realidad no admitirá concepto que se salga de dicho marco conceptual. Entonces, mi proposición es la siguiente:
Así como el científico tiene fe en que su comprensión del universo se expandirá si se emplea a fondo en comprender y poner en práctica los principios y leyes naturales que ha abrazado, muestra el escéptico la misma devoción y adherencia en practicar los principios espirituales, pues es la única forma de cerciorarse de la verdad que estos encierra. Aquel que no lo intente y diga esto no funciona, no, la mente no es espiritual, esto no puede ser verdad, estará incurriendo en una actitud irracional, pues estará haciendo aserciones sobre la base más endeble de todas, que son los prejuicios. Entonces, habiendo establecido la mente como la herencia espiritual, ¿no? Como el punto de encuentro entre el hombre y Dios, tenemos que, pues, la honestidad intelectual exige de mí exponer las objeciones que surgen ante las explicaciones dualistas, ¿no? Y es que, en el fondo, el problema, señalan, es que lógicamente yo siempre que estoy abordando el tema de la conciencia, necesito suponer que existe un yo, necesito suponer que mis semejantes actúan mutuo propio, es decir, por ellos mismos. Hay un yo en ellos, es decir, hay alguien que decide, es decir, no es simplemente un agregado de partes, no somos solo un agregado de partes, sino que tenemos un principio de unidad, una especie de primer motor inmóvil dentro de nosotros mismos. Claro, esto evidentemente es una suposición enormemente, digamos, grave desde el punto de vista científico, porque estamos prácticamente suponiendo que el ser humano es una especie de microdios. Leibniz decía León come petit Dieu. Las objeciones, por lo tanto, que pueden surgir contra el dualismo son lanzadas desde los campos de la evolución. Si somos coherentes con el cuadro que pincela la teoría de la evolución, el hombre no puede disponer de una prerrogativa que exonere alguna de sus habilidades de la obediencia de las leyes del universo. Como especie biológica, dueña de unas facultades mentales verdaderamente sublimes, pero como un animal al fin y al cabo, cuyas estructuras materiales y cuyas funciones básicas guardan una relación profundísima con el resto de los mamíferos, el hombre responde a las mismas leyes físicas y químicas que imperan sobre las demás criaturas. Decir que nuestra mente emana de un universo suprasensible, cuyas únicas noticias nos llegan a través de nuestras propias intuiciones psicológicas, sería atribuir a la mente una autonomía causal, un fuero que nos impediría estudiar objetivamente y relegaría nuestras indagaciones a la esfera de la pura subjetividad, entrando en contradicción con la visión científica del mundo. Si todos los organismos han evolucionado, pues el cerebro-mente, también señalan los abanderados de la evolución, nos dicen que la solución del problema cerebro solo se puede resolver desde el campo de las neurociencias. Su sencilla receta evolucionista es la siguiente. Dicen la mutación genética, la ciega selección natural de las variaciones supervivientes y un tiempo muy prolongado. La ventaja de esta receta meramente natural es que nos ayuda a explicar la complejidad del cosmos y del propio ser humano sin tener que suponer que hay una inteligencia personal preexistente, ¿no? A lo que hemos llamado, pues, Dios. Si uno se pregunta en qué consiste la ciencia, la respuesta más sencilla sería decir que la ciencia consiste en ofrecer explicaciones mecanicistas de los fenómenos, es decir, entiendo científicamente algo cuando soy capaz de ofrecer un mecanismo donde todas las partes, es decir, dando unas partes iniciales y un entrelazamiento de esas partes mediante fuerzas, por ejemplo, llega a un resultado final. Dar cuenta de cómo un conjunto vasto y elaborado de circuitos neuronales logra producir ideas, intenciones intangibles, esperanzas, nociones lógico-matemáticas, la idea de infinito de la que no tenemos ningún correlato empírico, sentimientos de una delicadeza que han dado lugar a obras inmortales de arte, cómo en definitiva lo logra hacer la mente. Es difícil, pues es un hecho difícil delimitable dentro de las fronteras del método científico. Al no poder responder qué mecanismos nos proporcionan la conciencia, los pensamientos y en general la subjetividad, los científicos se escudan que en el siglo XVI y XVII nació la anatomía moderna y prácticamente el conocimiento científico del cerebro había permanecido estancado durante casi 2000 años. No avanzó significativamente hasta la época del médico anatomista Andrés Bersalio, el polifacético Miguel Servet y luego, por supuesto, Antoine van Leeuwenhoek, el padre de la microbiología e inventor del microscopio. De ahí se sigue que el campo de las neurociencias es joven, aunque con la vertiginosa velocidad con la que avanza la ciencia hoy, es cuestión de tiempo que el problema mente del cerebro se resuelva, nos dicen. Bueno, pues en este cuadro podemos encontrar dos grandes objeciones, ¿no?
de todo lo que hemos hablado, pues el primero es que si he de suponer que existe un yo inmaterial dentro de mí, una sustancia no material que interacciona con la materia, ¿cuáles son las leyes exactas de tal interacción? Esa es la primera pregunta que lanzan desde los campos evolucionistas, ¿no? Que el dualismo viola las leyes de la conservación de la energía, pues toda interacción implica un intercambio de energía. ¿De dónde sale esa energía? ¿Cómo es que la mente, suponiendo que es inmaterial, determina el funcionamiento del cerebro? Si la energía es una magnitud física, ¿cómo es que esa mente inmaterial, no es reducible como fenómeno físico, produce energía de la nada? Y la segunda gran pregunta es si el dualismo impide una explicación unitaria de la realidad. Me exige pensar que existe otro mundo aparte, el espiritual. ¿Dónde está ese mundo? ¿Por qué leyes se rige tal mundo? Pues estas son pues un poco las cuestiones acuciantes que lanzan sobre todo desde el campo de la evolución. Del campo de la evolución, bueno, ante esto se han pronunciado algunos científicos, como el premio Nobel del siglo pasado, ¿no? Médico y neurofisiólogo, el británico Charles Scott Sherrington. Él decía en una de las Guildford Lectures, dijo que el esquema puramente energético que orienta a la empresa científica aborda la estrella como un objeto de observación, no de percepción. No es apto para acceder a la experiencia mental, porque el acto mental no se palpa sensiblemente, sino que se experimenta subjetivamente. El yo no es un objeto, decía Sherrington. Su naturaleza subjetiva privada lo oculta por la observación empírica, pero no por ello deja de ser real. No consiste en una experiencia ilusoria, pues cada uno atesora vividas memorias de su propio yo. La razón reside en la ausencia de espacio-temporalidad en los eventos mentales, su inasibilidad, que no es manipulable, la incapacidad de experimentarlos en un tiempo y en un espacio, fenómeno que contrasta con su realidad, con la efectividad de la conciencia, de las intenciones, de las voliciones, implica que escapan de un modo u otro al dominio del principio energético. El neurocirujano Walter Penfield, bueno, que tiene un libro interesantísimo sobre este tema, que es El misterio de la mente. Es un libro que sacó, creo, en 1975. Penfield fue un pionero en su área, y al mapear los cerebros de las personas, creo que mapeó como a más de 1000 personas, realizó cientos de estimulaciones individuales de la superficie del cerebro para ver qué sucedía. Y a la gente le había pasado todo tipo de cosas. Movían el brazo, sentían un hormigueo, o veían un destello de luz, o a veces tenían un recuerdo o un impedimento. A veces no podían hablar durante unos 2 minutos después de tocar ciertos puntos. Pero bueno, Penfield señaló que probablemente en cientos de miles de estímulos individuales diferentes nunca estimuló el poder de la razón, nunca estimuló el intelecto, nunca estimuló a una persona a hacer cálculos o a pensar en un concepto abstracto como justicia o misericordia. Todos los estímulos eran cosas concretas, mover el brazo o sentir un hormigueo o incluso un recuerdo concreto, como si recordara la cara de tu abuela o algo así, pero nunca se estimuló ningún pensamiento abstracto. Y Penfield dijo, oye, si el cerebro es la fuente del pensamiento abstracto, de vez en cuando al aplicar una corriente eléctrica en alguna parte de la corteza debería tener un pensamiento abstracto, pues nunca sucedió tal cosa. Entonces dijo que la explicación obvia para esto es que el pensamiento abstracto no proviene del cerebro. Otra línea de razonamiento que expuso fue la siguiente: pedía a la gente que moviera el brazo durante la cirugía, entonces estaría jugando con su cerebro y les decía, cuando quieras mueve tu brazo derecho, y la persona pues entonces movía su brazo. Y de vez en cuando estimulaba a la parte del cerebro que hacía que el brazo se moviera, y ellos también movieron el brazo cuando hizo eso. Y luego le preguntaba, quiero que me digan cuándo hago que su brazo se mueve y cuándo ustedes mueven su brazo sin que yo les obligue a hacerlo. Díganme si pueden notar la diferencia. Y los pacientes siempre podían notar la diferencia. Entonces los pacientes siempre supusieron que cuando él estimulaba, siempre supieron que cuando él estimulaba su brazo era él quien lo hacía y no ellos. Y sabían cuando eran ellos que lo movían y no él. Entonces Penfield dijo que no podía estimular la voluntad. Nunca podríamos engañar a los pacientes haciéndoles creer que eran ellos que lo hacían. Dijo que los pacientes siempre conservaron un sentido correcto de agencia. Siempre sabían si lo habían hecho ellos o si lo hizo él. Entonces dijo que la voluntad no era algo que se pudiera estimular, es decir, que no era material. Y luego también tenemos los puntos de vista del premio Nobel del siglo pasado también, que era el neurofisiólogo Sir John Eccles, pues que estaba muy influenciado por el filósofo y el politólogo Karl Popper.
Karl Popper despertó en Eccles un gran interés por los niveles superiores del funcionamiento cerebral e intentó compatibilizar el dualismo con el método científico. Eccles me refiero. Y pues dedicó gran parte de su vida profesional en ahondar en el problema mente-cerebro. Su posición respecto a este se puede estudiar en las obras El yo y su cerebro y el misterio del ser humano, en la que podemos recoger lo siguiente. Propuso distintas aproximaciones, desde la interacción entre dendrones y psicones, hasta llegar a la mecánica cuántica, intentando explicar la interacción mente-cerebro en alguna forma que no violara las leyes de la física. Eccles llama dendrones a las unidades neuronales fundamentales de la corteza cerebral y propone que cada uno de los 40 millones de dendrones está vinculado a una unidad mental o psicón que representa una experiencia consciente unitaria. Cada dendrón estaría conectado con una unidad mental o psicón, representando una experiencia consciente unitaria. En los pensamientos y acciones voluntarias, los psicones actuarían sobre los dendrones, incrementando la posibilidad de activación de las neuronas seleccionadas a través del efecto túnel de la exocitosis, que es un tipo de transporte activo por el que una célula expulsa al exterior celular sustancias o partículas de elevado peso molecular procedentes del interior de la célula sináptica. Según Eccles, tenemos una mente o yo inmaterial que actúa sobre nuestros cerebros inmateriales y está influenciado por ellos. Hay un mundo mental además del mundo físico y los dos interactúan. Sin embargo, Eccles niega que la mente sea un tipo de sustancia no física como lo es el dualismo cartesiano y dice que simplemente pertenece a un mundo diferente. Quienes oponían a la opinión de Eccles argumentaban que la interacción mente-cerebro infringiría la ley de conservación de la energía. Y en su último libro, Cómo el yo controla su cerebro, Eccles, con la ayuda del físico cuántico Friedrich Beck, muestra que la acción mente-cerebro puede explicarse similar a la conservación de la energía, pues la interacción entre cerebro y mente puede concebirse como un flujo de información, no de energía. Entonces Eccles realizó, pues, con todo este marco que hemos visto, un intento loable en cuanto a reconciliar el dualismo y la ciencia, pero viendo los rasgos evidentes que posee la mente, cabe preguntarse si está capacitada la ciencia para arrojar luz sobre el mundo mental. Este es el siguiente punto que vamos a explorar. En general, las corrientes evolucionistas caen en una especie de cientificismo, fisicalismo también, que es el cientificismo, es la visión de que solo la ciencia nos da conocimiento real o conocimiento fiable, conocimiento objetivo, y que no hay forma racional o objetiva de investigación fuera del método científico. En resumen, solo tenemos que creer aquello, nos dicen, que puede ser demostrado científico o empíricamente, o incluso lo hay que se van tan lejos como para decir que todo aquello que la ciencia no puede demostrar sencillamente no existe. Llamemos a todo esto cientificismo fuerte, a proposición de que la ciencia, y no pocas veces la física, es el único método o fuente de conocimiento fiable. Lo llamo fuerte para distinguirlo del cientificismo débil, que quizás no diría que la ciencia es el único método de conocimiento válido, pero sí que diría que es el mejor método de conocimiento que tenemos. Bueno, esta visión, pues, estas visiones o ideologías como es el fisicalismo o el cientificismo, pues son visiones falsas, o como mínimo bastante antiguas, y ahora veremos por qué. Primero, contamos en nuestro haber con diversos conocimientos que no hemos derivado del método científico, ni podríamos haberlo derivado de él. Por ejemplo, las verdades metafísicas, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo. Todos esos son juicios morales que son inaccesibles al método científico y sin embargo estamos constantemente recurriendo a ellos sin previa experimentación. Segundo, el cientificismo es contradictorio. Por sus propios estándares, el cientificismo tiene que ser rechazado como una creencia injustificada que no tiene base en el método científico. Estaríamos diciendo que la ciencia es una forma de conocimiento fiable porque lo dice la ciencia y hay que fiarse de lo que dice la ciencia, porque la ciencia es una forma fiable de conocimiento. Pues es un argumento circular, ¿no? El tercer de por qué la visión cientificista es incorrecta es porque la ciencia tiene unos límites descriptivos. La ciencia no puede ofrecer una descripción completa de la realidad, pues abstrae de lo cualitativo, es decir, no se fija en lo cualitativo para centrar su atención en aquellos aspectos de la realidad que sean susceptibles de la predicción y el control característicos de los fenómenos cuantificables. Lo que tenemos pues de la ciencia es una consideración parcial de lo real basada en su matematización. Todo lo que no es matematizable es dejado fuera de la foto. La ciencia en este sentido es como un pintor que pinta solo con cuadros en blanco y negro, ¿no? Y uno no puede contemplar tal cuadro y deducir que no existen otros colores. Lo que falta en la descripción científica no falta porque realmente no esté en lo real, sino porque está llamado de entrada a faltar en cualquier descripción consistentemente matematizada de lo real.
Y cuarto, los límites explicativos. En las leyes de la naturaleza a las que la ciencia apela para explicar los fenómenos, tampoco nos pueden aportar una explicación última de lo real. Y es que cualquier apelación a las leyes de la naturaleza, incluso una serie infinita de leyes, nos despierta la pregunta de qué es una ley de la naturaleza, cómo es que tienen eficacia, de dónde vienen y por qué el mundo obedece a esta ley y no a otra. Y ninguna de estas cuestiones puede ser respondida por la ciencia apelando a nuevas leyes naturales, porque entonces se estaría repitiendo las mismas preguntas sencillamente a un nivel superior. Es más, sin ir más lejos, la ciencia posee límites explicativos, no solo en los aspectos cualitativos de la realidad, sino en sus propios aspectos, los cuantitativos. Por ejemplo, fijémonos en el fenómeno conocido como la gravedad. La gravedad tiene reservado un capítulo interesante en la física. Desde Newton hasta Einstein, la comprensión de la misma ha ido aumentando, pero sin embargo mantiene un gran misterio. Y es que después de todo, ¿qué es la gravedad? Muchos dan por sentado esta pregunta, pero sin embargo sigue siendo hasta el día de hoy una de las mayores incógnitas de la física. Se pueden explicar sus consecuencias, pero no comprender su origen y naturaleza en sí misma. Existen aún al menos 3 grandes interrogantes sobre esta fuerza. ¿Por qué no se puede apantallar? Al contrario de lo que sucede con las otras fuerzas, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, no podemos construir un dispositivo que elimine la gravedad de un entorno. ¿Por qué es tan débil? Esto es otra cuestión con respecto al tema de la gravedad. La única respuesta que se ha intentado dar a este enigma de por qué es una fuerza tan débil, la fuerza de la gravedad, es la teoría de cuerdas, una especulación matemática que pretende dar cuenta de la estructura del universo a todas las escalas. Esta teoría dice que el universo posee 10 dimensiones, aunque solo vemos 3, y la gravedad es la única fuerza que se reparte por todas ellas, y por eso solo vemos una pequeña fracción de toda su potencia. Bueno, casi nada. Y pues la gravedad se encuentra en todos los objetos, claro, y actúa a distancias increíbles, y sin embargo es una fuerza increíblemente débil en comparación con las otras fuerzas que hemos citado. Y porque el tercer cuestionamiento sobre el tercer interrogante que no ha podido responder la ciencia sobre la gravedad es porque es únicamente atractiva, tiene carácter atractivo. Pues es la única de las 4 fuerzas experimentales, de las fuerzas elementales, perdón, que funcionan en un único sentido, mientras que el resto tiene doble carácter atractivo repulsivo. Entonces ya veis que en el mismo campo de la ciencia, cosas que están tan clarificadas como por ejemplo puede ser la gravedad, todavía hay pues secciones, ¿no?, de lo que es ese fenómeno a los que la ciencia no ha podido responder. Con todo esto quiero aclarar 4 puntos. Que los argumentos que acabo de dar para exponer solo son pinceladas en el vasto terreno de los límites de la ciencia. Aquel que desea ampliar su conocimiento sobre este tema solo tiene que estudiar cómo la capacidad científica para ofrecer una explicación total del mundo fue definitivamente cuestionada a principios del siglo XX. En el mismo corazón de la ciencia surgió la duda acerca de la competencia de su método para conocer todos los misterios del universo. Principios como el de incertidumbre de Heisenberg, la combinación de la dinámica no lineal de Poincaré, la dualidad de la onda-partícula, el principio de no localidad, el teorema de incompletitud de Carl-Goddard y los trabajos de Gregory Chaitin son los responsables de demostrar que el conocimiento que puede ser obtenido de la ciencia sobre la realidad es de carácter parcial o aproximativo. A pesar de los límites señalados, no es posible minimizar el poder que la ciencia posee hoy, pues uno de los grandes principales logros de la ciencia es la tecnología, que ha contribuido a cambiar por completo nuestra manera de vivir. De ahí que resulte tan convincente para todo el mundo y que sus resultados no deban menospreciarse en absoluto. Por tanto, el conocimiento científico sí que es riguroso y fiable, siempre que se mantenga dentro de sus propios límites naturales, porque cuando se sale de ellos, la ciencia se deslegitima automáticamente y se convierte en pura especulación ideológica. Ya no es ciencia. En cuanto la ciencia quiere opinar sobre un campo que no le pertenece, como el destino humano, la finalidad humana, el pensamiento humano, la mente humana, pues ya empieza a entrar en el terreno de las ideologías, no de la ciencia pura. Y bueno, pues de este hecho podemos destilar un subapartado, y es que ¿qué implicaciones tiene involucrar la mente en los esquemas de la teoría de la evolución? Bueno, si vamos a una carta que tiene William Graham, que le mandó que le escribió Charles Darwin a William Graham el 3 de julio de 1881, Charles Darwin escribía lo siguiente: siempre surge en mí la horrible duda de si las convicciones de la mente humana
que se ha desarrollado partiendo de la mente de animales inferiores tiene algún valor o son dignos de confianza. Pues Darwin nos viene a decir que si la mente ha surgido de procesos naturales y reflexivos y no guiados, ¿por qué deberíamos de fiarnos del conocimiento adquirido por ella? ¿Por qué deberíamos confiar en que esas mismas mentes sean capaces de ponernos en contacto con la realidad? ¿Dónde y cómo han adquirido esa competencia tan excelsa, dada especialmente la bajeza de sus orígenes en la naturaleza? John Gray, es un gran filósofo también, hace una reflexión muy acertada respecto a este tema y dice: el humanismo moderno consiste en la fe de que por medio de la ciencia la humanidad puede conocer la verdad y así ser libre. Pero si la teoría de la selección natural de Darwin es cierta, esto es imposible. La mente humana sirve al progreso evolutivo, no a la verdad ni a la libertad. Si la evolución es el factor causal último involucrado en la formación de la mente humana, lo normal sería que desconfiáramos de nuestra actividad cognitiva, puesto que se entendía como un proceso de provisto de sentido y propósito. ¿Por qué confiar científico en que la evolución sea eficiente en algo distinto a las adaptaciones? Para justificar nuestra confianza cognitiva es necesario que, aparte de la evolución, algo más opere en el gradual surgimiento de la mente en el curso de la historia natural. Si reducimos los sucesos mentales a la física y la química, ¿cómo damos cuenta de que en un sujeto poseedor de una mente que alberga meros eventos neuronales electroquímicos desvían su atención para dotar de significación y finalidad a su existencia y trata de entender el cosmos y a sí mismo? ¿Tiene sentido que la materia entonces quiera entenderse a sí misma? Vemos pues que intentar naturalizar el pensamiento y las conductas espirituales proponen serios problemas para la evolución. Por ejemplo, ¿cómo encaja la fe, aunque la fe no desempeñe una función adaptativa en la evolución? ¿O qué de los fenómenos religiosos, tales como el celibato y el martirio, que no son adaptativos? ¿Cómo un proceso natural, ciego, indiferente y amoral, como es la evolución, puede explicar por qué la justicia, el amor y la búsqueda de la verdad son virtudes incondicionalmente vinculantes a la humanidad? La psicología y la neurociencia no bastan para explicar estos hechos, por lo que tenemos que profundizar aún más. Para finalizar esta sección, creo que hay una pregunta clave que desliga la mente como producto del cerebro. Y es que, a pesar de los increíbles avances de la ciencia, todavía no hemos podido trasplantar el cerebro. El problema radica en una cuestión nada menor. Nadie ve la solución a cómo conectar el nuevo órgano con la médula espinal del cuerpo receptor. Pero de ser posible, si es que la mente está confinada al cerebro, como profesan muchos, ¿qué ocurriría con nuestros recuerdos, con nuestra identidad, con el yo, con nuestras emociones y con todo aquello que hemos aprendido? Es decir, si colocan tu cerebro en otra persona, ¿esa persona tendría acceso a los mismos recuerdos, paradigmas y visión del mundo que tienes tú? Pues este es un gran interrogante. Tenemos por último que aludir a los estratos de comprensión, las vías parciales del conocimiento y la navaja de Ockham. Y es que casi todo lo que podemos experimentar admite una pluralidad de niveles explicativos, en la que las diversas explicaciones involucradas no compiten entre sí. Por ejemplo, la explicación de las páginas de un libro que puede leer cualquiera, no está sobre todo en la explicación de que ha habido un proceso químico mediante el cual la tinta se ha adherido al papel. Puede también tener explicaciones a niveles de las intenciones del autor. Puede tener también niveles de explicaciones desde las intenciones de la editorial que ha impreso ese libro. No tenemos que darnos cuenta de que todos los estratos explicativos que esclarecen las páginas, por ejemplo, de dicho libro, no compiten entre sí ni se contradicen mutuamente. No tiene sentido argumentar, por ejemplo, que la página que estás leyendo de dicho libro puede ser explicada mejor solo aludiendo a los métodos de imprenta que se han utilizado para plasmar las líneas en dichas páginas. Estos distintos niveles de explicación no compiten entre sí y son mutuamente conciliables. De modo extrapolable, el lado personal, intencional, subjetivo de la realidad se pierde por entero de vista al reducir su explicación a términos nada más que físicos o biológicos. El resultado es más o menos tan iluminador como si yo dijera que a fin de entender un vídeo de YouTube, por ejemplo, por poner otro ejemplo, solo basta con decir cómo el autor lo ha subido a la plataforma. No, pues tiene que haber más niveles explicativos que no conflicten entre sí. Pues a grandes rasgos de todo eso sacamos que la ciencia y la espiritualidad son vías parciales de conocer la realidad. No podemos reducir todo a la espiritualidad, porque el objeto de la espiritualidad es guiar al mundo interior de las personas, la identidad, la finalidad y el pensamiento. Y en su lenguaje no hallamos los recursos para definir los fenómenos físicos que la ciencia sí tiene.
Y no se puede reducir todo a un sistema físico en el caso de la ciencia, porque como hemos visto el pensamiento humano no es tangible ni observable, por lo tanto escapa de la ciencia, por no poder encerrarlo en términos de masa, grosor, temperatura, y en definitiva no son cuantificables ni matematizables. Entonces, ¿de dónde surge la rivalidad de la ciencia y la fe? Surge cuando intentamos someter, ¿no?, a los parámetros según los parámetros intelectuales que poseemos, a los parámetros espirituales o divinos. Las verdades espirituales se nos han transmitido en forma de libros sagrados, donde hombres inspirados mediante el uso exuberante de símbolos, analogías y metáforas encriptaron enseñanzas que responden a las grandes preguntas de tipo finalista y existencial a las que tanto buscamos dar respuesta, y que nos revelan que somos más que un agregado de elementos de la tabla periódica. Si caemos en el literalismo e insistimos, por ejemplo, en que el universo fue hecho en 6 días y el séptimo día Dios descansó, claro que estaremos siendo irracionales. O si nos empeñamos en que la descripción física del universo, a pesar de su riqueza y poder explicativo, nos arroja toda la verdad, pues es evidente que filósofos y teólogos lanzarán sus objeciones, ya que el orden natural está lejos de ser tan simple como lo sería si la física y la química lo explicarían todo. Por no aceptar a Dios, se ha pedido a la ciencia explicaciones que no puede dar, y se ha hecho así ante las cuestiones trascendentales, ideología en lugar de ciencia, como hemos mencionado antes. Solo de ese modo el conflicto entre ciencia y fe nunca acabará, porque, como acabo de señalar, tal actitud no tiene sentido. Por lo tanto, dicha rivalidad carece de fundamento lógico y racional, y solo puede ser sostenido incurriendo en el error de abordar temas que no conciernen a los campos mencionados, ciencia y fe. Muchísimas gracias, y espero haber aclarado lo que es el problema mente-cerebro. Muchísimas gracias.